Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, conductora y productora ejecutiva de este espacio, que es más de ustedes que mío, donde cada semana estamos buscando hacer pedagogía política, construyendo conversaciones realmente necesarias, productivas y elevando además la narrativa, el discurso en la conversación política, que es bien necesario. Como cada semana, quiero invitarlos los días sábados a que lean mi columna de opinión en Digital Dominion y pues ahí van a encontrar todo lo que está ocurriendo a nivel cultural y político, que yo lo desmenuzo bastante sencillo para que ustedes lo puedan entender. Esta semana tengo conmigo a alguien bien especial, alguien que ya estuvo en el programa, que dije que iba a estar en muchas ocasiones más, porque su experiencia es realmente necesaria. Lo que yo no me imaginaba era que tantas personas iban a hacerme comentarios sobre la conversación que tuve con mi invitada de hoy. Quiero darle la más cordial bienvenida a Miriam Alfagual Portal, quien está hoy con nosotros. Igual ahorita voy a refrescar un poquito, muy brevemente, de toda su capacidad y su experiencia académica. La gente empezaba a sacar cuentas y a sumar uno más uno da dos y me decían, pero fulano es psicópata, pero fulano es narcisista, pero entonces nos están gobernando puros psicópatas y en efecto, lamentablemente hay demasiados psicópatas en la política. Esa era básicamente la idea, que ustedes se dieran cuenta. Pero hoy vamos a irnos un poquito más allá porque vamos a inclusive hablar del lenguaje no verbal de los políticos, que Miriam ha estado investigando muchísimo al respecto y vamos a conversar de eso. Pero antes de cualquier otra cosa, Miriam, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte acá de nuevo. Hola, buenas noches, ¿qué tal, Jennifer? Pues feliz de estar contigo, como siempre, de tener una conversación interesante y espero que para todos los televidentes sea también algo, bueno, pues como mínimo curioso, entretenido y sobre todo, como tú dices, pedagógico. Sí, que es súper necesario porque lamentablemente, como dijimos en el primer programa, no hay mucha información y menos en nuestro idioma. Entonces, estos espacios se valoran muchísimo más. Para los que no vieron la entrevista pasada, pues vayan a verla porque ustedes tienen mucho que aprender de lo básico, digamos que eso fue lo que se comentó en el primer programa. Pero quiero refrescar para que vean la gran mujer que nos va a estar acompañando el día de hoy. Yo lo he dicho y lo seguiré diciendo, es una de las voces más cualificadas en estos temas en nuestro idioma, para que vean Gracias. un poco todo lo que esta mujer ha estado estudiando. Ella y yo tenemos un problema en común, que hacemos tantas cosas que cuando nos quieren describir es bien complicado. Ella es presidenta de la Sociedad Europea de Ciencias Forenses, licenciada en Derecho en la Universidad de Granada, licenciada en Criminología por la Universidad Internacional de Cataluña, máster oficial en Psicopatología Legal Forense y Criminológica de la Universidad Internacional de Cataluña, doctora en Derecho y Criminología, doctorado honoris causa por la Universidad Iberoamericana de Tuxtla Gutiérrez, experta en perfilación criminal y análisis de conducta, diplomada en neurociencia cognitiva y comportamiento humano, diplomada en lenguaje no verbal, especialista en universitaria en victimología, es autora de varios libros, catedrática del Centro de Estudios de Posgrado Universidad Iberoamericano, catedrática titular del módulo de prudencia pericial en el máster de probática de la Universidad Rafael Landívar, profesora en la Universidad de Criminología y Criminalística, Alfonso Quirós Cuarón, docente del curso de la alienación parental, que ese tema después yo creo que Miriam va a tener que volver para ese tema también, porque eso es bien delicado. Poder Judicial del Estado de Guanajuato, docente del curso de la prueba pericial en materia familiar, directora y profesora de Clínica Victimológica, el máster de la Universidad INFA. Y actualmente, por supuesto, ejercicio profesional, es perito internacional en psicopatología legal, forense y criminológica, analista de conducta criminal internacional y acompañamiento y tratamiento victimológico. Por cierto, que ella ha estado trabajando bastante con el tema de las víctimas, que es bien importante cuando se trata de psicópatas y narcisistas que hacen un daño a veces creo que irreparable. Decíamos, Miriam, en el programa anterior que, bueno, lamentablemente pululan demasiados psicópatas en la política. Ellos quieren tener poder, quieren tener control y es la arena perfecta para ellos desarrollarse. Pero hablando ahora, yéndonos un poquito más allá,
¿Qué has descubierto tú en estos meses que has estado estudiando la parte del lenguaje no verbal? Porque eso también es un indicativo importante. Los que son especialistas, como tú dicen, que tú puedes estar vestido de la forma que sea, puedes disimular, puedes recibir tratamiento, pero entrenamiento, perdón, pero el cuerpo habla siempre. Siempre, siempre. Y del lenguaje no verbal es un porcentaje importantísimo a la hora de leer una persona. ¿Qué has estado descubriendo tú en estos meses que has estado bien inmersa en estudios con ese particular? Bien, pues en estos meses acabo recientemente, la semana pasada, de terminar un curso para profesionales precisamente de detección del lenguaje no verbal en cierto tipo de profesiones. He descubierto un montón de cosas y eso ha sido a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? Eh, la verdad que cuando uno ve a un político, sea del color que sea, me da exactamente igual, eh, que ha sido entrenado en comportamiento no verbal, se nota muchísimo, Sí. muchísimo. ¿En qué se nota? Por ejemplo, hay una cosa que cuando damos clases o instruimos a empresas, a particulares, etcétera, etcétera, abogados, todo este tipo de gente que necesita hablar en público y expresarse con suficiente, no solamente gallardía, ¿no? Sino con suficiente optimización de sus recursos, eh, les decimos siempre, ¿no? Y es que hay que tener lo que se llama mirada en faro. Es decir, tú tienes que mirar a todo tu público como si fuera un faro. ¿Por qué? Porque tú lo que intentas es captar la atención, captar el voto de todas las personas. Entonces, lo que haces es, entre comillas, democratizar con la mirada. Entonces, miras absolutamente a todo el mundo sin necesidad de mover la cabeza, pero únicamente con el movimiento ocular. Entonces, por ejemplo, en España, el presidente del gobierno que tenemos ahora mismo eh, es un tipo que maneja el comportamiento no verbal como yo nunca he visto. O sea, lo maneja impresionantemente bien, ¿no? Sin embargo, hay otros políticos de la vieja escuela, como por ejemplo Biden, que son como, yo creo que no es que sean reticentes a utilizarlo, sino que lo utilizan menos porque su praxis política ha sido de otra forma, ¿no? Mm. Biden, por ejemplo, al haber estado tanto tiempo en la política exterior, en la política internacional, ha sido un hombre de tener más relaciones intuete personae, ¿no? Entre dos personas. Entonces, su discurso, si bien es cierto que sí que se mueve y mira, no es tan en ráfaga, tan en faro como, por ejemplo, puede ser el de Pedro Sánchez. Sin embargo, si tú miras el discurso de Putin, el discurso de Putin es un discurso hierático, como si fuera una figura griega, ¿cómo te diría?, de las que te puedes encontrar en el Museo de la Acrópolis en Atenas, hierático, ¿no? O sea, ¿por qué esto es así? Porque, por ejemplo, en su caso, él no busca democratizar, él es una persona con rasgos psicopáticos, no podemos decir que sea un psicópata, porque obviamente no podemos hablar de psicópata sin un diagnóstico diferencial hecho con el sujeto. Nos podríamos meter en un lío tremendo, pero bueno, yo creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que Putin no es un sujeto precisamente empático, ¿no? Y gran parte de su discurso, si lo observamos bien, Jennifer, nos damos cuenta que el sujeto tiene una mirada muy fija, pero tiene una mirada muy fija porque precisamente no busca democratizar su discurso, sino imponer su discurso. Entonces, no necesita la mirada en faro que tienen el resto de muchísimos de los políticos modernos. Aparte, este señor antes estuvo en la KGB, bueno, todo el mundo conocemos el pasado de Putin. ¿Cuál es la diferencia entre Putin y el señor de Ucrania? Que no recuerdo ahora mismo cómo se llama, este señor Zelensky. Zelensky. Gracias por refrescarme la memoria. Bueno, Zelensky tiene unas grandes dotes interpretativas. Recordemos que Zelensky fue actor. De hecho, en Netflix cualquiera puede ver ahora su serie, la serie de Zelensky, ¿no? En donde él interpreta el personaje del presidente del gobierno. Por tanto, él en muchas de sus ocasiones, cuando lo vemos interactuar, en la mayor parte de los casos a través de videollamadas, nos damos cuenta de cómo sabe gesticular perfectamente, de cómo sabe mover las manos perfectamente y sobre todo cómo maneja la apertura.
Es muy importante en el lenguaje no verbal la apertura, ser abierto, saber mover las manos. Si tú observas a Putin, vas a observar un sujeto que tiene las manos prácticamente juntas, que es un índice, sí, es un índice, bien digo, de cerrazón y encima de la mesa, o bien puestas encima de las piernas. Sin embargo, Zelensky utiliza mucho las manos. Y eso es lo que hace que Zelensky gane más la simpatía, con independencia de quién pueda o no llevar la razón, en donde no me meto, ¿no? Pero sí se gana la simpatía, yo creo que de la comunidad internacional, por la cercanía que transmite a través de su lenguaje no verbal. Sí, yo pienso que eso ha sido bien importante, igual como dices tú, independientemente de que tenga la razón, que es un conflicto tan complicado que yo no ni me he querido meter ahí. No, claro. Es que es muy, muy intríngulis, como digo yo. Pero como dices tú, fíjate, y concuerdo totalmente contigo en esto, ¿no? Bueno, casi siempre en todo. Cada uno ha estudiado tanto lo suyo, uno para hacer mal y el otro quizá no tenía planteado ser político y terminó siendo político, pero es el cómo se maneja el lenguaje no verbal. Mira cómo se maneja el carisma de forma tan distinta. A este no le interesa comunicar, a Putin. Él, o sea, este es mi mensaje, lo escuchas y te aguantas y ve a ver qué hace. En cambio, el otro sí se ve que está manejando el tema carisma, ¿no? Entonces, creo que es bien importante porque independientemente de que si uno sea psicópata o el otro no, o los dos, porque aquí ya uno no sabe, esto es una lotería ya, pero fíjate cómo uno sí está más interesado en influir en los demás y el otro quizá no tanto porque no le importa, ¿no? Es, Sí, sí, es bien interesante. es Uno, muy interesante, sí. uno pudiera decir de pronto que a través del lenguaje no verbal, el ciudadano común que quizá no está entrenado para esto, puede ver o darse cuenta cuando hay algo que está haciendo ruido allí con la psicopatía posible de una persona. Sí, sí. Hay un indicador terriblemente, iba a decir exacto, pero no podría poner el adverbio terriblemente, ¿verdad? Pero sí importante que puede tener en cuenta cualquier ser humano, el parpadeo. ¿Con qué frecuencia parpadea un ser humano? Dejo la respuesta abierta porque seguro que les va a generar curiosidad el tema, ¿no? Bueno, el ser humano tiene un número X de parpadeo por minuto. El parpadeo se mide por minuto. Sin embargo, un psicópata, un narcisista menos, pero un psicópata más, va a ser capaz de aguantar el ojo sin hidratación durante mucho tiempo para no perder ni una milésima de información de lo que pasa a su alrededor o de lo que está pasando a su lado, precisamente porque los psicópatas están programados para ganar, para tener el liderazgo y tener el control. Y eso ha sido, y antes está en un artículo muy interesante que se retrotraía a muchas actitudes psicópatas al paleolítico. O sea, te cuenta, o sea, actitudes psicopáticas de jefes de grupo, ¿no? Que serían como lo equivalente a los políticos de hoy en día, ¿no? De jefes de tribu, pues jefes pues eso, de grupitos, de los grupos o las comunidades que se conformaban en aquella etapa de la humanidad, que ponían esto muy de manifiesto, como ya en esa época tan antiquísima se hacían cosas o se podían percibir cosas por lo que se ha podido observar en las pinturas rupestres, por lo que se han podido observar en determinadas cosas, que ya tenían mucho que ver con el, entre comillas, siempre entre comillas, ADN psicopático. Entonces, esto es una historia bien interesante, ¿no? El parpadeo, como os digo, es fundamentalmente donde mejor y más rápidamente os vais a poder dar cuenta. También os vais a poder dar cuenta en que un psicópata siempre tiene, y siempre lo digo, por ejemplo, cuando voy a dar charla a abogados, en sus despachos, etcétera, no puede uno ponerse las manos así detrás. No, obviamente no está viendo el espectador, ¿no? Pero digo, cruzar las manos por detrás de la cintura, ¿verdad? Porque eso es sintomático de ser una persona arrogante que busca el poder. O sea, tú no puedes adoptar esa postura, por ejemplo, delante de un juez, porque el juez se va a sentir inferior a ti. Sobre todo en lugares como aquí en España, en México, por ejemplo, en Guatemala tampoco, que son los dos países donde yo he trabajado en tribunales más fuertemente, en Latinoamérica, quiero decir,
no es así porque dejan sentarse a los testigos, a los peritos, etcétera. Pero en España no. En España tienen que deponer, o sea, tienen que declarar de pie. Entonces, claro, ahí es donde se ve realmente hasta qué punto el arrojo de la psicopatía hace que adopten ciertos gestos. Y es curioso porque a veces tuve en políticos, ¿por qué no? En grandes empresarios, en, bueno, lo que podríamos llamar un poco eh, la aristocracia del poder en el mundo, ¿no? Y los ves con las manos hacia atrás, muy clásico, por ejemplo, también en el gobierno chino, y sin embargo con una sonrisa como muy dulce, como muy con la cara de medio lado, como... Entonces, claro, a los que vemos un poquito o estudiamos un poquito el lenguaje no verbal, decimos, aquí hay señales contradictorias. Ante las señales contradictorias, tú te tienes que quedar con la innata. La innata es la que tiene el psicópata, la que su cerebro le dicta, la otra es la aprendida. Estamos hablando de hemisferios cerebrales diferentes. Entonces, es bien interesante, de verdad, por ejemplo, observar, no sé si seguramente alguno de nuestros espectadores habrá visto lo que sucedió el otro día en la 20 Asamblea del Partido Comunista Chino, ¿no? Cuando reeligieron al líder chino, ¿no? Que levantaron a un señor que había al lado, ¿no? Y ahora están queriendo decirnos que este señor estaba enfermo y que, claro, pues que yo creo que lo que quieren venirnos a decir de forma subliminal es como que tenía una especie de demencia y no que fue una purga, etcétera, etcétera. Pero si tú te das cuenta de la postura que adopta el señor, es una postura completamente defensiva, de hacer así porque se quería quitar quería quitar de su brazo la mano del sujeto del guardaespaldas que lo estaba realmente echando, ¿no? De la sala, ¿no? Y hay un momento que en el lenguaje no verbal es muy interesante, que es cuando él se toca o se hace como un anclaje, un punto de apoyo en la silla de Xi Jinping, del presidente, ¿no? Porque es como decir, detente, porque tengo, o sea, déjame expresarme, pero el guardaespaldas tira de él y ya no se puede expresar. Pero realmente lo que salió de su cerebro en ese momento fue la expresión de querer detener lo que sucedía para poderse expresar. Y eso es un síntoma de una mala libertad de expresión. Sin Interesante más. eso. Ahora que mencionabas hace un rato lo de la mirada global que hacían los políticos o que En deberían de Faro. ser, exacto, en Faro, que tienes que mirar a todos, que los psicópatas no parpadeaban, etcétera. Yo recuerdo cuando estuvimos en el programa pasado que tú hablaste del umbral del dolor, que los Uh -huh. psicópatas es diferente. Me hiciste recordar, por ejemplo, Chávez. Pasaba 6, 7, 8 horas, fue la cadena que más estuvo, permaneció. Él o se sentaba o se paraba, pero no cambiaba la posición. Y todo el mundo decía aquí, no puede ser, la gente se debe estar orinando, la gente tiene hambre, o sea, es que es inaguantable una transmisión de 8 horas. Es posible que de pronto estas personas en su lenguaje no verbal modifiquen sus conductas humanas, entre comillas, y le hacemos la referencia a la audiencia. Esta gente, aunque es humana en apariencia, internamente no lo es porque tienen una estructura cerebral distinta y recomendadísimo, por favor, lean al doctor Iñaki Piñuel, que es uno de los también más grandes especialistas en habla hispana, para que entiendan un poquito de dónde estamos viniendo con esta crítica. Esta gente es capaz de modificar su comportamiento biológico, humano, natural, por su psicopatía. Sí, absolutamente sí. Wow. Son capaces de hacer un vuelo interoceánico Madrid-Santiago de Chile, Frankfurt-Santiago de Chile sin ir al baño, por ejemplo. Son completamente capaces. Son muy capaces de reprimir impulsos primarios, incluso cuando les conviene y beneficia. Cuando no, le dan rienda suelta y pueden matar, ¿no? Pero son capaces de ir a los límites, a los extremos. Entonces, por ejemplo, el caso de Chávez es un caso, yo creo que lo han estudiado ya muchos especialistas, ¿no? Y el caso de Chávez era prácticamente sobrehumano. O sea, necesitaba una preparación terrible, tanto
desde un punto de vista alimenticio, de tomar mucho azúcar por el desgaste cerebral que tenía. Entonces ahí nos damos cuenta de que realmente el cerebro de los psicópatas o de la gente o personas con rasgos psicopáticos no funciona igual, tienen un aguante superior, ¿no?, al de un humano normal. También tenía, pues eso, la capacidad de no miccionar en tanta hora, de no ir al baño. Agua sí bebía, pero claro, es que el agua ya es un elemento que si no es que la boca, pero tampoco creas que es tan importante para ellos, porque como te digo, la falta de parpadeo lo que hace es deshidratar el ojo, ¿no? Y ellos tienen esa capacidad. Entonces, lo de este señor era completamente sobrehumano, pero si recordamos el asunto, nos retrotraemos un poquito en el tiempo, aunque no tanto, Fidel Castro también era un poquito el que creó esa escuela. Sí. Entonces, yo creo que todos están como muy, es como una especie de organización, por decirlo de alguna manera, que tienen los psicópatas cuando trabajan en una misma línea. Wow, increíble. Y sí, ciertamente Castro es el padre fundador de toda esta escuela, qué increíble. Eh, si nos tocara hacer una lista, yo sé que es difícil porque el comportamiento de los psicópatas, para quienes no han estudiado esto o lo están quizás escuchando por primera vez acá, es algo bien complejo. No todo el mundo está listo para escuchar todo lo que esta gente hace y cómo se comporta. Ellos no Ujú. están diseñados como el resto de los humanos y por eso su comportamiento tan particular y que saben disfrazarse de humanos. Eso es la característica, digamos, principal de esta gente. Si uno pudiera, por ejemplo, hacer una lista de quizá los 5 o 10 rasgos que uno que no está entrenado, bueno, uno no, yo sí, pero en general, que uno no está entrenado para darse cuenta a la hora de ver un político y definir, mira, sí, esto es un psicópata. ¿Cómo o cuáles pudiera definir uno que son esos rasgos? Porque es difícil. El que no sabe o el que no está entrenado, pues sí se le hace un poquito complicado. Pues mira, fíjate, Jennifer, en este caso sí depende mucho de los colores y sí depende mucho de la ideología, porque tienen una idiosincrasia muy especial, ¿vale? Ujú. Hoy leía a un autor que personalmente no me gusta, lo digo sin ningún tipo de acritud, que es Kevin Dutton, o Kevin Dutton, perdón, sí, bien digo. No me gusta porque es una persona, es un torero de salón, quiero decir, que sí tiene sus investigaciones y tal, pero habla mucho desde la inventiva, bajo mi óptica como investigadora. Entonces, este señor hizo un pseudométodo, por decirlo de alguna manera, para medir psicopatía. Y fíjate que nos decía que una persona súper psicopática era Marco Antonio, que otra persona súper psicópata era Gandhi. Lo puedo decir sin ningún Ujú. temor a equivocarme porque no lo he dicho yo, porque lo ha dicho este señor, ¿no? Fíjate, me voy a permitir el lujo de leer lo que dice este señor. Dice, es complicado hacerle un test a los políticos, pero el doctor Kevin Dutton usó una escala diferente llamada inventario de personalidad psicopática y la aplicó a varios presidentes y figuras históricas. Como digo, yo esto no lo comprendo desde el empirismo, pero bueno. Los resultados que se arrojaron de ese estudio fueron los siguientes. Gandhi era un 119% psicópata. Margaret Thatcher, 136. El emperador Nerón, al cual no creo que pudiera entrevistar, pero en fin, 151%. Atención al siguiente. Jesucristo, 157%. Hitler, 169%. Y Donald Trump, 171%. Dice, varios estudios han comprobado que además las personas que siguen ideas más conservadoras también tienen un índice mayor de psicopatía, especialmente por la falta de empatía hacia el sufrimiento ajeno. Comprenderéis todos por qué digo que Kevin Dutton es un autor que sí puede ser muy famoso y muy internacional, pero no goza, eh, ¿cómo te diría? Como que no goza de una cientificidad que para mí sea digna de hacer mención. Me he quedado helada con lo de Ah, Margaret claro. Thatcher, esa es mi ídola, ella no la pueden tocar, aquí hay un problema con este señor ya. Pero además, la gente que no está viva, cómo la entrevistas y Eh, cómo hablas de, o sea, no hay manera. Exacto, Marco Aurelio, por el amor de Dios, es un sujeto que ha pasado la historia únicamente por figuras, por estatuas, ¿no? O sea,
Pues el rictus de una estatua, normalmente lo que tendía a hacer el escultor es dar la mejor de sus caras, ¿no? La mejor de sus faces. Desde Exacto. luego no poner a un tipo que estaba medio tarado, que seguramente alguno de ellos lo estuviera, ¿no? Medio jorobeta y tal, que pasara a la historia a través de los siglos en materiales tan duros como son, por ejemplo, el mármol para cincelar, con un rictus que nos transmitiera algo desagradable. Entonces, bueno, lo primero que quiero decir es eso, que cuidado con lo que leemos. Ujú. Ojo, este sujeto está súper bien considerado por algunas personas, súper bien considerado, pero creo que cualquier ser humano que tenga un poco de lógica y lea semejante cosa, como mínimo se va a sorprender. Yo de psicópatas que no he tratado o psicópatas que no les he pasado personalmente la escala PCLR, no hablo, me niego a hablar. Me pusieron verde en Instagram porque querían que hablara de Jeffrey Dahmer. No voy a hablar de ese sujeto porque yo no lo he analizado, no lo he tenido delante las 20 o 25 horas que necesito para analizar un psicópata o a un no psicópata para descubrir si es psicópata o no, y no voy a hablar. Entonces, vamos a volver al principio porque me he desviado, pero creo que la desviación que he hecho era necesaria para que os deis cuenta de que esto es muy relativo. Imagínate que fuera real el asunto que dice este señor de Gandhi. Pues si Gandhi estaba siempre sentado en el suelo el hombre, ¿no? O tirado en el suelo, resistencia pasiva. ¿Qué Sí. lenguaje no verbal iba a tener el pobre Gandhi, Y no? siempre andaba todo haraposo Claro, o sea, con su túnica y con su historia. Entonces, olvidémonos de todo eso y centrémonos en la realidad. Lo primero, la mirada. No todo el que mira en Faro es psicópata. No, 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 no. Es que ellos aprenden a hacerlo de una manera más rápida que cualquiera de nosotros, que se esté dirigiendo a una audiencia. ¿De acuerdo? Pero sí, es más frecuente que el psicópata haga mirada en ráfaga o mirada en faro sin parpadear tanto mm, como una persona normal. Luego también hay otra cosa interesante que es la manera de mover las manos. ¿Cómo movemos las manos? Bien, cuando las manos se mueven con las palmas muy abiertas, hacia arriba la palma, ¿vale? Otra cuestión a observar, importantísima en el lenguaje no verbal, sobre todo en el tema de la política, cómo se estrecha la mano el uno al otro. El tema de estrecharse la mano es un tema súper, súper, súper estudiado, pero fíjense que cuando un líder quiere quedar por encima de otro, por ejemplo, Donald Trump lo hacía, por ejemplo, Putin lo hace, por ejemplo, los que son así como líderes muy natos, agarran la mano por arriba del otro, la agarran por arriba. No están en igualdad las dos palmas de las manos, que es como debieran estar para dársela, para poder saludarse, ¿no? Correctamente, sino que uno agarra la mano del otro por arriba en señal de dominación, mm, en señal de captar a la, o sea, es como cuando atrapas a la presa, la garra que atrapa a la presa, ¿no? De un ave, ¿no? De un rapaz, por ejemplo, ¿no? Ese sería, esa sería otra de las cosas que tendríamos que tener en consideración. Luego, otra es que casi nunca vas a verles con las piernas muy cruzadas, sí levemente cruzadas, pero no muy cruzadas, porque las piernas cruzadas transmiten inseguridad. Las personas que realmente son tranquilas, saben de lo que están hablando, cuál es su discurso, hablan siempre con los pies, con los dos, con las dos plantas de los pies pegadas al suelo y las piernas más o menos separadas, como en un ángulo de 90 grados, ¿vale? Entonces, sí podemos verlos que de vez en cuando, las articulaciones le piden un poquito de movimiento, ¿no? Entonces se mueven un poco y como que vemos un leve cruce, pero no un cruce completo, ¿vale? Y bueno, otra cosa que a mí me llama mucho la atención es la utilización que tienen de la bebida, cómo beben agua. Hablan mucho, 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 mucho. Yo cuando hablo mucho, 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 necesito tomar mucha agua, pero hay que ver que estos sujetos están hablando, están en un speech de 15 minutos y toman un pequeño sorbo de agua. No sé si os habéis dado cuenta de ello, o fíjate hay que una no. gran técnica para no tener sed, pero no la pueden emplear, que es la técnica que utilizan los lamas tibetanos cuando van peregrinando, cuando están por las estepas cruzando de un sitio a otro, ¿no? Con la transhumancia, que es ponerse la punta de la lengua en el cielo de la boca, en el paladar. Entonces tú lo que vas produciendo es salivación y ya no tienes sed. Pero eso no lo puede hacer un político, porque un político está hablando.
Entonces no claro. puede utilizar la lengua para dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso. Otra cosa también curiosa es el garraspeo. El garraspeo a veces es imposición de silencio, imposición, no sé si os habéis dado cuenta, ¿no? Sí, Imposición de opinión, signo de que te calles, signo de que llega alguien. Entonces, el garraspeo lo hacen de una manera muy leve, muy sutil, pero lo hacen, ¿no? No podríamos decir que es comportamiento no verbal stricto sensu, pero tampoco verbal porque no estamos fabricando, por decirlo de alguna manera, fonemas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son los síntomas como más claros de que estamos ante un líder o ante una persona eh, con rasgos psicopáticos dentro de la política. bien interesante porque había cosas que de verdad no me había fijado. Fíjate lo que es tener la experiencia de poder explicar estas cosas. Ya nos quedan minutos nada más, pero te quiero comprometer, Miriam, para que hablemos en una próxima oportunidad sobre la alienación parental, Sí, porque por es un supuesto. tema que a mí me genera mucha animadversión. Yo lo vi como abogado y por eso me cambié de rama, porque no aguanté ver padres, sobre todo las mamás, que son bastante más manipuladoras que los papás, sin quitarle responsabilidad a ninguno. Y hay mucha gente sufriendo, muchos padres sufriendo por que el otro lado está haciendo gestas para tener poder y están haciéndole daños a los niños que son al final los que pagan las consecuencias de todo esto. Pero volviendo al tema de hoy, bien interesante todo esto, nos pudiéramos quedar conversando muchísimo porque de verdad que es apasionante y hay muchísimo para hablar. Sin Sí, embargo, bien importante que pues la gente anote estas claves que hemos dado hoy porque es bien interesante, cosas que uno no se fija porque quizá uno está más pendiente de escuchar el discurso, más no de ver el emisario del discurso. Y creo que viendo o juntando las dos cosas es que uno puede llegar realmente a ver el total, ¿no? De todo y saber identificar cuando hay rasgos psicopáticos o posibilidad de estar frente a un psicópata. Así que te agradezco muchísimo, Miriam, que me hayas acompañado hoy en el programa. gracias a ti, Jennifer. Bueno, nada, queda solo despedirnos, darle las gracias a la audiencia por habernos acompañado durante todos estos minutos y bueno, muy pendientes porque espero Miriam vuelva pronto al programa y como siempre agradecida por la sintonía, los buenos comentarios, las críticas, el apoyo, que todo eso al final de cuentas es parte de la interacción sana que debe haber entre programa y audiencia. Gracias a todos por habernos escuchado. Ya saben que si quieren revivir el programa, bien sea escucharlo o verlo, está en Rumble, YouTube y todas las plataformas como Política en Faldas. Y si quieren contactar al programa, por favor, hacerlo a través de politicaenfaldas@gmail.com. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.